Quiero que me acompañes a la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios 12, 10. ¿Ok? Así que 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. ¿Lo encontraron? Yo quiero leértelo aquí. Ok, lo encontraron. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo desde el 1, ¿ok? 12:1. Acerca de los dones. Los dones y el profeta o el ministerio profético. Mis amados hermanos, en caso haya alguna pregunta, escríbanlo en los comentarios, escríbanlo allí en el chat, por favor. Así que en caso lo haya, quiero ir leyéndolos e ir resolviendo ciertas dudas, ¿ok? 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice así. Recuerda que vamos a hablar acerca de los dones y el ministerio profético, ¿ok? Estamos, perfecto. Mira lo que dice la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ojo aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo aquí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavo o libre. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros en un momento hemos leído este texto bíblico? Hemos leído acerca de aquello. Ahora, ¿por qué el Espíritu, por qué el apóstol Pablo nos habla acerca de los dones espirituales? Tú y yo debemos entender algo muy claro. Nosotros somos, escucha bien lo que te voy a decir porque vamos a entrar ya de lleno a romper ciertas estructuras. Nosotros somos gente espiritual bajo un cuerpo terrenal. Ojo aquí. Nosotros somos seres espirituales envueltos en cuerpos terrenales. Repito, somos gente espiritual envueltos ¿en qué? En un cuerpo terrenal. Por eso que cuando el Padre habla nuestra vida, no nos habla a través de la carne. Por eso que cuando el Padre habla nuestra vida, habla ¿que a dónde? A nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es el contacto, es la conexión, es la línea telefónica, por así decirlo,
Es la línea directa que nos da acceso al Padre. Es la línea que nos enfoca y nos conecta. ¿Qué cosa? Al poder oírlo, al poder entenderlo, al poder discernirlo, al poder escucharlo. ¿Me explico? Es como que en estos momentos Dios me está hablando, pero no determina que yo lo estoy escuchando audiblemente, pero en mi espíritu yo lo estoy oyendo. ¿Me dejo entender? ¿Estoy claro allí? Por eso que el entender acerca de los dones es aprender a entender el lenguaje del Padre. ¿Y por qué en el ministerio profético? Porque el ministerio profético es uno de los ministerios más atrevidos que se mueve en los dones espirituales. Con eso quiero retarte, impulsarte, que no solamente es el ministerio profético. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser evangelista, tú puedes ser líder, pero tú tienes que ser líder ¿con qué? Con una mentalidad profética. Y ser líder con una mentalidad o visión profética no te hace profeta. Ojo aquí, no te hace profeta. La escuela profética no te hace profética. Lo profético te lleva, ¿qué cosa? A fluir en el río de los dones del Espíritu Santo. Y es más, un hombre y una mujer profética camina de acuerdo a la visión de lo que el Padre está hablando. ¿Me explico? Por eso, mis amados hermanos, es por eso que el profeta es muy atrevido. El profeta se mueve en una dimensión que le gusta estar moviéndose en lo sobrenatural y estar adelantado en los tiempos. Pero para estar adelantado a los tiempos, la carne no puede conectarse a ello. Lo que se conecta para poder entender y adelantarnos a los tiempos, ¿sabes qué cosa? Es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu nosotros podemos ver la eternidad de Dios. Ojo aquí. A través del Espíritu nosotros podemos ver que la eternidad de Dios. Porque caminar y andar en el Espíritu no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. En el Espíritu está todo, ¿en qué? En una misma atmósfera para poder entender, hacerte entender o dejarme entender. Caminar en el Espíritu y poder entender al Padre en el Espíritu, vamos a poder ver en un mismo panorama el presente, pasado y futuro. ¿Me explico? Pero caminar en la carne solamente vamos a ver el presente, lamentándonos del pasado y preocupándonos por el futuro sin saber algo. Por eso, mira, en Eclesiastés, la palabra del Señor habla y dice, lo que hoy es, ya fue, y lo que ha de venir, será. Escucha bien lo que te voy a decir. Ahora mismo te lo voy a buscar para que por favor me acompañes. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Los que están anotando, por favor, Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. A través de este texto vas a poder entender el propósito de los dones espirituales en tu vida. Mira lo que dice la palabra. Lo que ha sido, ojo aquí, lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Vi más debajo del sol en el lugar del juicio, allí está la maldad, y en el lugar de la justicia, allí está la iniquidad. Una vez más, lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. ¿Por qué es importante los dones espirituales? Para poder entender el propósito de Dios en el presente, entendiendo que hay una eternidad. ¿Me explico? Lo que hoy nosotros estamos caminando, ¿sabes que ya pasó? Lo que hoy nosotros estamos viviendo, ¿sabes que ya pasó? Y lo que ha de venir ya también ya fue. ¿Alguien lo sabe aquello? Mira, hoy vamos a romper muchas cosas, pero necesito que disponga de tu espíritu. Por eso que a mí me llama mucho la atención cómo muchos manipulan la palabra profética a su conveniencia para sacar un provecho. Tú no puedes alterar algo
de lo que ya sí, de lo que ya fue. Amén. Por eso dice la palabra, lo que hoy ha sido, ya fue. Entonces, ¿cuál es la importancia de los dones en el campo profético? Para poder entender y conocer lo que ya fue y traerlo al presente y poder caminar en el camino correcto. Te voy a dar un ejemplo. Y siempre se lo he dado. Si llega una mujer o un varón con un cáncer y te dice, tú eres profeta de Dios, varón, mujer de Dios, necesito que ores por mí. Declara la palabra. Profetiza, hijo de hombre. Ojo aquí. Si viene un hombre o una mujer de Dios, perdón, una mujer con cáncer, a un profeta, o viene hacia ti y te dice, ¿sabes qué? Profetiza, hijo de hombre, profetiza, mujer de Dios, declárale la palabra, suéltale la palabra. ¿Qué haces? Tú eres profeta y eres una buena profeta. ¿Qué haces si un hombre o una mujer viene y te dice, mira, estoy enfermo, por favor, suéltame la palabra? Suéltame la palabra, profetiza sobre mi vida. ¿Qué haces? Los leo en los comentarios, por favor. Una vez más, ¿qué haces si viene una mujer o un varón y te dice, tú eres profeta, tú te mueves en los dones del Espíritu Santo, manifiestas poder, manifiestas gloria, por favor, suéltame una palabra, necesito que Dios ministre mi vida? ¿Qué haces? Vamos, los leo. Esta es una escuela, estamos para aprender. Dice, pido dirección de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Alguien dice otra cosa? Se nos fueron. Pedirle al Espíritu Santo una palabra y esperar lo que se me diga. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Lo que ustedes están diciendo, a ver, le diría, vamos a orar y si Dios quiere hablar, amén. ¿Ok? Eso hizo el centurión cuando fue donde Jesús. ¿Ok? Miren. Claro, su respuesta está excelente. Ahora bien, ¿qué hacer si alguien viene así? Si tú eres profeta, si tú eres ministro o te mueves en los dones, lo primero que tú vas a hacer es, vas a poder discernir qué es lo que Dios quiere hacer. Mira, a veces llega a la iglesia tantas personas enfermas, pero no determina que Dios quiera sanarlos a todos. Es fuerte. Dice, depende de la autoridad que se tenga. Creo que en el caso de Pedro no pidió permiso para orar por él del hermano. Ok, gracias, pastor. Yo voy a aclarar y acotar algo allí. Por ejemplo, miren, si alguien viene y me dice, profeta, ora por este hombre, suéltale la palabra, Dios puede hacer un milagro. Ok, gloria a Dios, sí. Pero recuerda, ya seas profeta, ya seas pastor, ya seas apóstol, tú no te tienes que mover por emociones, tú tienes que mover por convicciones. Y la convicción te lleva a la dirección y la revelación de la palabra. ¿Ok? Y la convicción te lo da el Espíritu Santo de Dios, no la persona ni la situación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo tengo que discernir y entender qué es lo que Dios quiere hacer en esa persona. Ha habido momentos que han venido a pedir oración por una situación, pero eso no determina que Dios quiera sanarlo. ¿Por qué? Porque los dones te llevan a ¿qué cosa? A entender ¿qué cosa? La eternidad. Y en la eternidad tú vas a poder entender y conocer la situación de esta persona, entendiendo su pasado, su presente y aún su futuro. Porque muchas veces nosotros queriendo hacer algo, parece mentira, terminamos estropeando lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces no es de mala intención, sino es que queremos que Dios sane a esa persona. Pero no solamente es querer que lo sane, sino es entender qué es lo que Dios quiere hacer con su vida y con su familia. ¿Me explico?
Por eso que los dones te hacen ¿qué cosa? Discernir, entender cuál es el plan de Dios sobre una persona, sobre una vida, sobre una familia. Los dones te hacen entender aquello. Ahora, entendiendo eso, también vas a poder entender cuándo fluir en autoridad. Mira lo que dice el pastor Juan Carlos. Dice, la autoridad depende de la autoridad que se tenga. Creo que en el caso de Pedro no pidió permiso para orar por el de la hermosa. No pidió permiso, es cierto. Pero mi pregunta es, dice la Biblia que Pedro y Juan iban todos los días a la hora novena, es decir, 3 de la tarde, a la hora de la oración al templo de la hermosa. Y todos los días había un cojo. ¿Dónde? O un paralítico. ¿Dónde? En la puerta del templo de la hermosa. Mi pregunta es, si Pedro no pidió permiso, ¿por qué demoró tanto en poder orar ¿por qué demoró tanto en ordenarle a ese paralítico que corra? Si es verdad, una vez, ok. Si Pedro se movió en autoridad, mi pregunta es ¿por qué demoró un par de días en poder declararle la sanidad al cojo la hermosa? Un día yo le preguntaba al Señor, mira, si nosotros leemos Juan capítulo 3, donde habla acerca Hechos capítulo 3, acerca de todo el tema del templo de la hermosa, ocurre algo. Dice la Biblia que Pedro y Juan iban todos los días. Es decir, era un diario vivir en oración. 2. Dice la Biblia que iban juntos, caminar en equipo. 3. Cuando Pedro y Juan vieron al templo, vieron a los cojos fuera del templo, me impacta algo. Que dice la Biblia que ellos vieron. Entonces, ellos estaban tan conectados en el espíritu que ellos se enfocaron ¿en quién? En un cojo. Ahora, no cuando ellos querían, sino en el tiempo indicado de Dios. Tú no te has puesto a preguntar, todos los días que Pedro y Juan pasaban, veían al cojo. ¿Tú no crees que ellos oraban por el cojo dentro del templo? Ahora, ¿cuándo accionaron? En el tiempo indicado, cuando Dios le ordenó. Porque ellos, siendo apóstoles, desde el primer día pudieron haber orado por ellos o declarado la palabra. Pero hubo un tiempo determinado. Por eso que hombres y mujeres de Dios necesitamos caminar en el tiempo correcto. El profeta tiene que andar en el tiempo correcto. Por eso que, con todo el respeto del mundo, yo estoy cansado de los profetas que dicen, ponme demanda para profetizar, ponme demanda para soltarte una palabra. Eso es manipulación pura. ¿Alguien está aquí? Ponme demanda para profetizar. Esa es manipulación pura. Así tú pongas $1.000.000, yo no voy a profetizar si Dios no ha dicho nada. ¿Estamos? Aleluya, se nos fueron, creo. Por eso, mis amados hermanos, que caminar en los dones espirituales nos hace entender el propósito del Padre. Y para poder caminar en los dones tenemos que aprender a desarrollar carácter. Porque la falta de carácter y la falta de madurez nos llevan a cometer errores garrafales teniendo grandes dones. Tú puedes caminar en el don, pero siendo inmaduro terminarás cometiendo graves errores. Por eso que el ministerio profético, más que operar en el don, es formar el carácter. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Una vez más quiero dejar claro aquí, el apóstol y el profeta no traen un fundamento nuevo. En otra versión dice sobre edificados, es decir,
dar un fundamento a través de la palabra. El fundamento más claro es la Biblia. ¿Estamos? Quiero dejar claro esto. No es que el profeta y el apóstol trae algo nuevo. No, 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 no. El apóstol y el profeta forma a través de ese fundamento que es la palabra. Ahora, el que trae fundamento, ¿quién es? El apóstol y profeta. ¿Trayendo quién? La piedra angular, Cristo mismo. Lo que te está diciendo es que el ministerio profético y el ministerio apostólico lo que hacen es forman, trabajan, te hacen madurar, te capacitan, te instruyen, te desarrollan, te pulen, te liman. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos, los dones y el profeta tiene que ser guiado de una manera correcta, porque no puede fluir en el don careciendo del carácter. Por eso que el profeta no solamente fluye profetizando, el profeta fluye en muchas áreas determinadas, porque es un ministerio que trae formación, es un ministerio con paternidad, es un ministerio que desarrolla, es un ministerio que forma, que instruye, que capacita, es un ministerio celoso. Amén. Ahora bien, vemos que hay 9 dones. Don de operación de milagros. Quiero dejar claro aquí, como es una escuela profética, nos estamos centrando en el ministerio profético. Porque les hemos dicho siempre, el título más alto que tú y yo podemos tener es ser hijos de Dios. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, ¿podemos fluir en los demás dones? Claro que sí, porque el Espíritu da como Él quiere. Ahora, ¿qué tiene que ver los dones y el profeta? Que te lo voy a explicar de esta manera para que me entiendas. El profeta no solamente profetiza, sino que el profeta viene con un combo de dones. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tengo el ministerio profético y Dios me habla y me dice, voy a traer sanidad sobre esa mujer que tiene parálisis. Ok, dice el Señor que te trae sanidad. Hubo profecía, hubo ciencia, pero también hubo milagros. ¿Quedé claro? Entonces no solamente fluyó la profecía, sino también fluyó la ciencia y fluyó los milagros. Por eso que el hombre tiene que estar muy alerta y muy atento a la voz de Dios. Muy alerta y muy atento a la voz de Dios en el campo profético. ¿Ok? ¿Claro? Ahora bien, por eso están los dones de operación de milagros. ¿Quiénes pueden fluir en milagros? Todo aquel que camine en fe. Todo aquel que camine en fe. Ahora, los dones del profeta, la profecía. Una vez más, para ustedes, ¿qué cosa es profecía? Ya lo tienen que tener clarísimo. Es un don de conocimiento sobrenatural sobre las personas o situaciones que pasarán en un futuro. Ojo aquí, el don de la profecía provoca algo. Proviene de parte de Dios como guía específica. Jamás será simplemente por adivinar y siempre lleva consigo una instrucción específica, ya que Dios quiere traer dirección, guía al cuerpo de Cristo. Amén. Mira, el don de profecía debe ser el más anhelado en el cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo lo enseña y le dice, ¿sabes? Si quieren dones, anhelen los dones mayores, como el de profetizar. Dice la Biblia, seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que ustedes profeticéis. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque a través de la profecía nosotros vamos a poder entender el plan de Dios, lo que ha de acontecer en un futuro, lo que ha de suceder. Lo profético lo único que hace es ¿qué cosa? Te previene, te advierte, te instruye, te forma, te capacita. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tiene que ver los dones, el don de profecía con el ministerio profético? Que trae un complemento. Mira, el don de profecía instruye, forma. Perdón, el don de profecía provoca algo. Trae consuelo, exhorta y edifica. Quiero dejar claro aquí, la palabra exhortación no es
no es gritar. Así dice el Señor, pecador inmundo, hijo del diablo. No, 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 eso no es exhortar. Para ti, ¿qué cosa es la palabra exhortación? Pregunta, ¿qué es para ti la palabra exhortación? Los leo en los comentarios, por favor. Consejo, guianza, ¿ok? Despertar, corregir. Hay una palabra clave. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Qué cosa es exhortación para ti? Llamar la atención según la palabra, llamar la atención. Ok, gracias Alejandro. Ya. La palabra exhortación significa animar, alentar, dar vida. ¿Ok? ¿Qué cosa es la palabra exhortación? Animar, alentar, dar vida. Muchas veces nos equivocamos y creemos que, mira, hay muchos profetas que llaman la atención. Hay muchos profetas que te sueltan el pecado de la gente y la gente termina yéndose. Entonces, ¿de qué sirvió esa profecía? Quiero detenerme un poco ahí. No eres un profeta, eres un asesino en serie. Ah, pero como le revelaste el pecado a la gente, ya tú eres un tremendo profetón. No, no seas... ¿Me explico? Quiero dejar claro, esta es una escuela. Esta es una escuela. El exhortar no es revelarle el pecado a la gente y declararle lo pecador que es. El exhortar es animarlo, que tiene una oportunidad en Cristo, que Jesucristo murió por él y que él puede seguir cambiando y transformando su vida si él se arrepiente. ¿Estamos? ¿Y cómo vas a animar? Edificando, ¿a través de qué? De la palabra. La palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos direcciona, la palabra es lo que nos poda. Y no solamente eso, sino que también termina un consuelo. Vemos claramente cómo el trabajo, eso fluye a través del don. Pero el ministerio abarca más allá. Forma, enseña, instruye, corrige, guía. Amén. ¿Todo claro hasta allí? ¿Estamos listos? ¿Está todo claro? No todo el que profetiza es profeta. No todo el que profetiza es profeta. Dice, ¿es profético sacar el pecado congregacional? Ok, explícame esa pregunta, no te entiendo bien. ¿A qué te refieres pecado congregacional? Nos están haciendo una pregunta, ¿es profético sacar el pecado congregacional? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere pecado congregacional? ¿Lo puede escribir, por favor? Hasta allí, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de los dones y el ministerio profético? Cuando un profeta habla al pueblo en general, pero ayúdame a ser específica, hija, ayúdame. Pero ¿a qué te refieres el pecado? Dame un ejemplo. No entiendo esa pregunta. Como por ejemplo. Ya empezaron con las preguntas. Va a estar buena esta hora. ¿Es profético sacar el pecado congregacional? ¿Qué dicen ustedes? Si yo entiendo, te digo que me expliques porque yo entiendo esto. ¿Es profético sacarle el pecado congregacional? ¿Es como que revelar el pecado a la gente? A uno por uno. Eso es lo que yo entiendo. Mira,
aquel que no, aquel que solamente ve el ministerio profético para sacarle el pecado a la gente, no ha entendido qué cosa es lo profético. Aquel que solamente cree que el ministerio profético es para revelar el pecado a la gente, dice, cuando dicen lo mal que camina la congregación, ok, es que yo les voy a dar un ejemplo y les voy a decir algo. No entendió lo profético. Una congregación, por muy buena que sea, siempre hay cosas malas. ¿Ok? Una congregación, por muy buena que sea, siempre hay cosas malas. Entonces, yo creo algo. Que si solamente entendimos eso, nos equivocamos acerca de lo profético. Lo profético va más allá de decir el pecado a la gente. Ha habido momentos que yo he ido a lugares que la situación estaba muy mal. Pero eso no determina que yo les exponga a la gente cuál es su condición. Eso determina poder orar por ellos. Y si es posible, hablar con la persona que está en pecado. ¿Me explico? Miren, Dios te puede hablar y te puede decir, iglesia, es tiempo de cambiar, de romper religiosidad, de romper todo orgullo, de romper toda fornicación. Dios lo puede decir a través de una prédica y no necesariamente diciendo así dice el Señor. Porque la mayor profecía es la palabra, la mayor profecía es la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos desde nuestra boca diciendo así dice el Señor. ¿Sabes por qué les digo? Porque el día que tú dices así dice el Señor es el día que Dios va a pesar tus palabras. Varones, el día que usted diga así dice el Señor, cuídense de la fornicación, será el día que el sexo opuesto empiece a buscarte de una manera violenta. El día que tú digas cuídense de la avaricia será el día que venga muchísimo dinero a tus manos y tu corazón sea probado. ¿Me explico? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. ¿Por qué es importante que el profeta tenga un carácter ya formado? ¿Sabes por qué? Porque no se va a guiar bajo las emociones, sino bajo la dirección plena de Dios, ni el sentimentalismo. Porque el profeta, por muy profeta que sea, es ser humano. Y donde hay una formación de carácter, hay una convicción. Es como que decirte, ¿cuántos creen que los ladrones saben que robar es malo? Los ladrones saben que robar es malo, ¿cierto? ¿Y por qué siguen robando? Muchas veces es igual en el campo profético. Hay cosas que todavía no han salido de nuestra vida. Y hay unas malas mañas que aunque sabemos que es malo, lo seguimos haciendo. Y donde no hay carácter, esas malas mañas fluyen. Y en vez de traer una bendición, terminan estropeando algo. Bueno, así te dice el Señor. Claro, sí. Mira, es que hay un tipo de profecía. Así te dice el Señor, vuélvete a mi pueblo. He visto cómo andas. Es que, mira, aquí hay algo bien cierto. Aquí hay algo bien claro. Si uno dice una profecía general a todo el pueblo, está envolviendo a todo el pueblo. Y Dios es muy específico. Hay profecías que sí pueden ser todo el pueblo. Pero por ejemplo, si tú vas a decir, vuélvete a mí, dice el Señor, y sal de la fornicación. ¿Todo el mundo está en fornicación? Hay cosas sí que el pueblo está metido en ¿qué? Religiosidad, en dioses ajenos. Pero tenemos que ser muy cautos con lo que vamos a decir. Tenemos que ser muy cautos y discernir bien lo que el Padre va a hablar. Y eso es uno de los próximos dones de
del Espíritu que va a complementar el ministerio profético. Amén. ¿Todo claro hasta allí? ¿Todo claro? Así que ya sabe, Omi, por qué es importante que el profeta tenga un carácter ya formado. Se los voy comentando. Estamos terminando uno de nuestros libros. Se llama Preparándonos para el Ministerio. Hablamos mucho acerca de la formación, del carácter y del servicio. Así que pronto. ¿Estamos? Ok. Hablemos acerca del don del discernimiento de espíritu. Hablemos acerca del don del discernimiento de espíritu. ¿Por qué es importante el don de discernimiento de espíritu? ¿Por qué es importante el discernimiento de espíritu? Mira, el don de discernimiento de espíritus es el más utilizado por gente que se destaca en guerra espiritual y en liberación. Para liberar a una persona necesito identificar el espíritu que lo oprime. Es un don muy relacionado con demonología, aunque el mal entendimiento del don o su uso excesivo hace ver demonios en todos lados. Por ejemplo, el discernimiento de espíritu muchas veces no tener un equilibrio te hace ver demonios en todos lados. Como les decía hace un momento, el don de discernimiento de espíritu en la guerra espiritual provoca algo. Te hace ver, conocer qué es lo que se está moviendo. Pero donde no hay un equilibrio y donde no hay una formación, escucha bien lo que pasa. Se apaga la luz, wow, reprendo al diablo, diablo, suelta la electricidad de mi casa. Diablo inmundo, Satanás, rey de las tinieblas, hasta texto bíblico sacas. Pasa un gato negro, la sangre de Cristo, diablo, sal de ese gato, brujería, hechicería, fuera. Cosas que eso ya no es ya un discernimiento de espíritu. Eso ya es una superstición. Ya inconscientemente entramos al otro lado, más brujería, más hechicería. Oh, hello. Ten cuidado de poder utilizar un don espiritual y terminar siendo un hechicero o un adivino. Ahora, el discernimiento de espíritu no solamente te hace ver espíritu solamente, sino te hace diferenciar profecías correctas e incorrectas. Te ayudará a juzgar la palabra, discernir la palabra, entender la palabra. Hay mucha gente que se les manipula tan fácil profetizando. Así dice el Señor, vamos, hoy día necesito a 10 guerreros que en estos momentos siembren $1,000. Ahora. ¿Me explico? Escucha bien lo que te voy a decir. Si en estos momentos hay una sanidad, hay un milagro, o Dios me revela nombre, apellido y dirección, y muchos quedan así, ¿ve? ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre de Dios! Y a causa de eso, tú dices, wow, no, aquí Dios se está moviendo. Vamos, necesito a 10 personas que $1,000 ahora mismo. Manipulación pura. Y tú lo crees, ¿sabes por qué? Porque te dejaste llevar por el don y no por el carácter. Te dejaste llevar por el don, por el poder del don, pero no por los frutos. ¿Me dejó entender? Por eso que el discernimiento de espíritu te ayuda a entender y a reconocer cuándo Dios está hablando y cuándo Dios no está hablando. Te ayuda a entender y a distinguir qué espíritu opera en la palabra. Si es el Espíritu Santo o es otro espíritu. ¿Estamos? ¿Estamos claros allí?
Nos ayuda a discernir si nosotros estamos profetizando correctamente según el Espíritu o en nosotros mismos también. Y permite identificar si el espíritu de la profecía o está en un lugar o no está en un lugar. Si está fluyendo en espíritu o está fluyendo en adivinación. Por eso que el discernimiento es clara. Mira, dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne por nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Toda palabra tiene un espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El discernimiento de espíritu provoca algo. Me ayuda a entender. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Allí veremos la intención. Allí veremos cuál es la intención del corazón a causa de esa palabra. Por eso que Satanás muchas veces se disfraza. Pues ese es el padre de la mentira. Y el don de discernimiento de espíritu nos ayuda a revelar la verdad. Nos ayuda a entender la verdad. ¿Estamos? Mira, por eso que la palabra profética o una palabra puede provenir de Dios, del hombre o de Satanás. Yo conocí a un hombre, a un profeta. Profeta. Pero a veces profetizaba en su humanidad cuando quería algo. Yo lo vi profetizar cosas certeras y fluir en ciencia y cosas ocurrían. Pero cuando llegaba a un lugar y veía a una muchachita y le gustaba, le decía, tengo una palabra profética para ti, ve a la habitación tal, de tal hotel. Te voy a ministrar, tengo una palabra para ti. Después de verte tanta gloria, la gente quedaba embobada que cuando iba a tal lugar, este hombre terminaba acostándose con la muchacha. Y siempre hacía lo mismo a cada lugar que iba. Porque como veían fluir en milagros, en ciencia, en dones, decían, este es Dios, este es hombre de Dios. Y él utilizaba aquello ¿para qué? Para acostarse. Por eso que fluir, mira, muy pocos hablan de esto, pero fluir en los dones provoca algo, que el sexo opuesto seas atraído. Por eso que cuando Elías fluía, Jezabel estaba obsesionada por él. Por eso que aquí hay varones, y no me van a dejar mentir, muchas veces son perseguidos por el sexo opuesto, por lo que portan y por lo que cargan. Por eso que tienes que tener mucho cuidado. Y tienes que estar activo espiritualmente para discernir y entender cuándo Dios está hablando. Y no le des puerta al enemigo, porque esas puertas pueden terminar ingresando espíritus y personas que van a destruir tu vida. La palabra puede provenir de Dios. Mira, ¿y Dios qué provoca? Una palabra certera. Tendrá cumplimiento corto, mediano o largo plazo, pero se va a cumplir. Traerá frutos abundantes. Una palabra puede provenir del hombre, operando sin respaldo de Dios o en la carne. En este caso puede errar, puede equivocarse. La palabra se frustrará, se secará y no provocará frutos. Y cuando la palabra proviene de Satanás, en este caso el disque profeta será inducido por el espíritu de mentira o sospecha. El discernimiento de espíritus no solo nos sirve para diferenciar falsos profetas, sino también poder entender quiénes son los verdaderos. Es más amplio que aquello. Amén. Por eso que cuando alguien profetiza y dice, mira, siento de parte de Dios, o yo creo que esto... No, tú no creas, tú tienes que estar seguro cuando Dios da una palabra. Y si tú no estás seguro, mejor no lo digas, no lo hables, porque puedes terminar en sospecha o en adivinación. Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro? Entonces, el tercer don o cuarto don, ya creo que estamos cuarto o quinto, el don de ciencia. ¿Qué cosa es el don de ciencia? El don de ciencia es el don que te permite ver la eternidad de Dios, pasado y presente.
El don de ciencia siempre es exacto, mientras que la profecía es condicionada. El don de ciencia es el que te revela cosas, lugares, direcciones, palabras. Ahora muchos equivocan ciencia con profecía. Muchos equivocan ciencia con profeta. Yo conozco mucha gente que fluye en ciencia, pero no son profetas, ni mucho menos profetizan. Mira, el don de ciencia es exacto, mientras que la palabra profética es condicionada. ¿Cómo así? El don de ciencia siempre será exacto porque es un acontecimiento que ocurrió o que está ocurriendo. Pero el don de profecía es condicionada porque va a ocurrir. ¿Por qué es condicionada? Por ejemplo, la palabra profética es una semilla. Y esa semilla es condicionada ¿a qué? ¿Condicionada a qué? A que el agricultor lo riegue, lo cuide para que empiece ¿a qué? A crecer y en su momento a dar fruto. Entonces, no pretendas que una palabra profética se cumpla en tu vida si tú no estás listo para hacer algo para que esa palabra dé fruto. Mira, a mí me profetizaron que voy a tener un carro. Pero hijo, hija, si ni siquiera sacas el brevete de conducir o aprendes a manejar, ¿cuándo va a venir ese carro sobre tu vida? Ah, no, es que fue un falso profeta, es que fue una falsa profecía. Mire, el diablo utilizó a ese hombre para mentirme. No, eres inmaduro, eres inmadura porque no entendiste acerca. ¿Será que Dios te dice, prepárate, capacítate? Es como que cuando a mí me dijeron, vas a ir a los Estados Unidos. Pero yo nunca genero ni estoy activándome para poder solicitar la visa. Entonces, ¿cuándo voy a ir a los Estados Unidos? ¿Me dejo entender? ¿Estamos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ayúdenme, por favor, alguna pregunta. Entonces, la palabra profética siempre estará condicionada. La palabra profética siempre estará condicionada. Mira, hizo algo la tsunamita. La tsunamita hizo algo importante que a mí me llama la atención. La tsunamita no compró una profecía. Gracias, Nati. Ahorita te lo respondo, Nati. La tsunamita hizo algo. Ella no pidió una palabra, no compró una palabra profética de acuerdo a la honra que le hizo al profeta. Ella honró al profeta sin importar recibir algo. Tu honra a Dios desinteresadamente provocará algo. Que profecías vengan y se cumplan. ¿A causa de qué? De tu corazón. ¿Estamos? Ya se activaron ya en las preguntas. Dice, ¿debemos dejarnos imponer las manos para discernir, ser llenos del Espíritu Santo? Mira, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, no es necesidad de empujar a la gente. Mira, ¿de qué te sirve empujar a la gente? No. Es más, nosotros debemos entender algo. No te puedes dejar imponer las manos por cualquier persona. Pero para poder entender eso, tenemos que aprender a discernir el Espíritu. Discernir. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos desarrollar el don de discernimiento de espíritu? Con intimidad. Recuerdan que, mira, el don es un regalo. Y si el Espíritu Santo te lo da, gloria a Dios. Pero una vida conectada en oración es una vida en la cual el Espíritu Santo te pone en alerta porque el Espíritu Santo habla. ¿Estamos? ¿Cómo podemos desarrollar el don de ciencia? Con intimidad. Con intimidad. Con palabra. Ahora, y no solamente eso, sino que es el Espíritu quien le place darte ese don. Aleluya. ¿Estamos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya estamos terminando. Mira, dice, los números fecha es don de ciencia. Si es que los números representan algo en la otra persona, puede ser una ciencia.
por ejemplo, si tú me dices, veo el 5, ¿qué es el 5? Veo junio. Ah, mira, es la fecha de mi cumpleaños. Ok, es una ciencia. Pero si Dios te revela números y no representa nada en la otra persona, hay que tener mucho cuidado. Hay que entender o discernir quién puede estar hablando. Si es Dios o no sé, o me explico. Eso hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que aprender a discernir. Recuerden que la profecía, la ciencia, lo que separa es un hilo muy fino con la adivinación. ¿Cómo poder entrar a más profundidad en la ciencia, con intimidad? No hay nada más profundo que la palabra y la oración. No hay nada más profundo que la palabra y la oración. ¿Por qué? Porque cuanto tú más conoces a Dios, caminar en la palabra y caminar en la oración es caminar en la presencia. Y caminar en la presencia es caminar en la eternidad de Dios. Y caminar en la eternidad de Dios es poder estar alerta. En cualquier momento Dios te pueda hablar y revelar cosas. No te digo que ya se activaron. Los dones son dados conforme al carácter de la persona. No. Tú puedes ser una persona muy inmadura, pero tú puedes profetizar y puedes ser muy certera, pero eso no te hace maduro. Lo que forma tu carácter no son los dones, lo que forma tu carácter es la palabra. Y para entender el carácter eso se entiende a través de tus frutos. Al estudiar Biblia acerca de los profetas, eso es preparación. Es que mira, caminar en el campo profético no solamente es entender y conocer a los profetas. La escuela profética no solamente es hablar de profetas. La escuela profética es entender a Dios a través de la palabra. Hablar de carácter, hablar de madurez. ¿De qué me sirve, mis amados hermanos, darte puntos específicos de cómo profetizar si somos inmaduros? No sirve de nada. Por eso que se cometen graves errores. Graves errores. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y podríamos hacerte un daño. Por ejemplo, hay personas que estudian medicina. Y el día que operan la primera vez a alguien, y esa persona o ese estudiante está operando, y a la persona que está operando muere en sus manos, ¿sabe lo que puede provocar en el estudiante? Frustración y nunca más querer operar a alguien o retirarse de la carrera. ¿Sabes por qué? Porque le faltó formación, preparación y no estuvo preparada para ese choque. Muchas veces en el campo profético es así. Cuando tú no estás preparada, puedes terminar matando a alguien o puedes terminar frustrándote. Y hay que tener mucho cuidado de ello. Pastor, ¿qué se puede hacer si, por ejemplo, estás invitado en una congregación en el momento de la adoración, estás adorando con los ojos cerrados y llega alguien que no conoces y sin darte cuenta te impone las manos? Es que lo único que uno puede hacer es poder discernir cómo está la atmósfera y decir: Señor, cúbreme de todo lo malo. Señor, rompe toda cosa mala. Yo no recibo, yo no acepto. Recibo todo lo tuyo, pero no acepto nada de lo que no sea tuyo. Amén. Aleluya. Bajarle las manos y liberarlo. Mira, te voy a contar un testimonio. Y aquí termino. No, la ciencia te muestra el pasado y presente. El futuro te muestra la profecía. Mira, te voy a contar un testimonio y aquí termino. Yo conozco un muchacho que sin necesidad que tú seas profeta te das cuenta con lo que él lucha. Con afeminado, y incluso los mismos rasgos muy afeminados te hacen pensar otra cosa. ¿Me explico? ¿Estamos? No quiero que YouTube luego después esto me baje el video. ¿Estamos? Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que este muchacho también es creyente de Dios, se reúne con su mamá y un hijo espiritual de nuestra iglesia, ojo aquí, de nuestra iglesia, se pone a orar con él. Y de un momento a otro, un hijo espiritual cierra los ojos y empieza así a orar. Y él me dice: profeta, él viene y con su dedo me toca las manos y empieza a orar por mí y empieza a hablar en lenguas.
Salí de ese lugar con la cabeza que me explotaba, el cuerpo pesado, mal, mal, muy mal. Y le empecé a hablar y le dije, no te dejes imponer las manos por cualquier persona. Y mucho más aún, personas como tal. Ok. Y le empecé a hablar acerca de las transferencias de espíritus, tal, la condición de este muchacho y todo lo demás. Al día siguiente él me llama asustado y me dice, profeta, necesito que usted ore por mí. Toda la noche no he podido dormir porque he tenido sueños de intimidad sexual. ¿Me dejo entender? Toda la noche soñé acerca de cosas muy lujuriosas. Porque un muchacho vino, oró por él, le impuso las manos, que lucha, que es afeminado y lucha con cosas. ¿Me dejó entender? Transferencia de espíritus. Gracias a Dios ya está mejor, ya ministramos, lo liberamos y ya está más tranquilo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguien viene a querer imponer, hey, tranquilo, yo tengo a mi pastor con todo el respeto, pero no me imponga las manos. Déjeme ahí, yo también voy a orar, yo sé orar. Y eso no es ser orgulloso, es cuidar tu vida. Por eso que uno tiene que, por eso mis amados, tú tienes que saber a dónde vas. Tú no tienes que caminar como saltaperico a cualquier lado, no. Tú tienes que ir a tu casa, tú no tienes que estar de iglesia en iglesia. Tú no conoces a la gente de ella. Tú no conoces, hay mucha gente que vive, que le gusta que le impongan la mano, se cae. No, tú no puedes, tú no sabes con lo que lucha la gente. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Aleluya. Los mismos espíritus le impulsan a imponer sus manos. De muchas cosas. La inmadurez. Aleluya. Pero bueno, ¿cuántos aprendimos en esta hora? Nos gozamos por este tiempo.